Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde la diversión nunca termina y donde hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante y, sobre todo, muy gracioso, mundo de las bromas que protagonizan nuestros queridos Kerem y Ande. Sí, ustedes leyeron bien, ese dúo dinámico que nos ha regalado innumerables momentos de risas, de esos que te hacen soltar una carcajada hasta que te duele el estómago, y hoy vamos a revivir algunas de sus travesuras más memorables. Si son nuevos por aquí, qué bueno tenerlos con nosotros. Les recomiendo encarecidamente que le den a ese botón de asterisco suscribirse y activen la asterisco campanita de notificaciones para que no se pierdan ni una sola de nuestras futuras aventuras, porque créanme, van a querer ser parte de esto. Hoy nos vamos a adentrar en ese universo particular donde la complicidad entre Kerem y Ande se transforma en un campo de juego lleno de sorpresas, sustos y, por supuesto, un montón de risas. Vamos a desgranar algunas de sus bromas más ingeniosas, esas que demuestran no solo su gran amistad, sino también su increíble sentido del humor y, a veces, una pizca de malicia, de la más encantadora. ¿Alguna vez se han preguntado cómo mantienen viva esa chispa en su relación, ya sea en la pantalla o detrás de cámaras? Bueno, una parte de la respuesta está en estas pequeñas travesuras que se gastan mutuamente. No se trata solo de hacer una broma por hacerla, sino de la planificación, la ejecución y, lo más importante, la reacción. Porque, seamos sinceros, la cara de sorpresa, el grito ahogado, la risa nerviosa, esas son las joyas de la corona en cualquier broma bien hecha. Prepárense para un recorrido por momentos épicos. Vamos a ver cómo Kerem, con esa picardía en los ojos, orquesta algunas de sus fechorías, y cómo Ande, con esa astucia que la caracteriza, no se queda atrás y contraataca con una maestría digna de admirar. Hay una broma en particular que siempre me saca una sonrisa al recordarla, y es cuando Kerem decide: «Ay, no les voy a spoilear todo. Pero si les digo que involucra algo inesperado y una reacción que, bueno, ya la verán». ¿Y qué decir de las ocasiones en que Ande se propone desquitarse? Y créanme, cuando Ande decide vengarse, lo hace con estilo y con una dosis extra de diversión. Imaginen la escena, un momento de aparente tranquilidad, una rutina que se rompe de repente por un chispazo de humor, y ¡boom!, la risa estalla. No se trata solo de la broma en sí, sino de la dinámica que se crea entre ellos. Es como un duelo amistoso, una competencia por ver quién es el rey o la reina de las bromas. Y en cada una de estas batallas, salen ganando todos, porque nos regalan momentos genuinos, espontáneos y, sobre todo, increíblemente entretenidos. Piensen en la cantidad de planificación que puede haber detrás de una broma aparentemente sencilla. La elección del momento perfecto, la preparación de los elementos necesarios, la disimulación, todo un arte. Y luego la ejecución, ese instante crucial en el que todo sale a la luz, y la reacción de la víctima, invaluable. Es en esos breves instantes donde se revela la verdadera esencia de su conexión, esa capacidad de reírse juntos, de celebrar la vida con una dosis de humor. Vamos a revivir esa vez que Kerem decidió: bueno, la verdad es que hay tantas ocasiones, ¿verdad? Pero si tuviera que elegir una, creo que me quedaría con esa en la que parecía que todo iba a ser un día normal de rodaje, o tal vez una reunión, y de repente, ¡zas! Algo totalmente inesperado sucede. Podría ser algo tan simple como un objeto que desaparece misteriosamente, o quizás un cambio de planes de última hora que los deja a ambos perplejos, pero con un trasfondo de picardía. Y lo mejor de todo es la forma en que ambos reaccionan. Hay una autenticidad en sus risas, en sus gestos, que te hace sentir parte de ese momento. No es forzado, no es actuado, es simplemente Kerem y Ande siendo ellos mismos, con esa energía contagiosa que tanto nos gusta y que traspasa la pantalla para llegar hasta nosotros. Y ahora hablemos de las bromas de Ande. Oh, Ande. Cuando ella se propone algo, créanme, lo consigue. Tiene una forma sutil pero efectiva de sembrar el caos y la risa. Recuerdo una ocasión en la que ella organizó una pequeña sorpresa para Kerem, y su cara de asombro fue legendaria. Podría haber sido algo tan elaborado como una decoración sorpresa en su camerino, o tal vez una pequeña trampa cómica preparada para su llegada. Es fascinante ver cómo ambos se conocen tan bien que saben exactamente qué botones presionar para generar la reacción deseada, pero siempre desde el cariño y el buen humor. No hay malicia real, solo la alegría de compartir una experiencia divertida juntos, de crear una anécdota más que añadir a su ya extenso repertorio. Y es que eso es lo que hace que estas bromas sean tan especiales, ¿no creen? No son bromas crueles, no buscan humillar a nadie.
Al contrario, son expresiones de una amistad sólida, de una confianza mutua que les permite jugar, reírse de sí mismos y, sobre todo, crear recuerdos que, estoy segura, atesoran mucho. Imaginen la cantidad de anécdotas que deben tener acumuladas, de momentos que solo ellos dos entienden y que, cuando se miran, solo con una mirada ya saben de que se están riendo. Ese tipo de complicidad es oro puro, un tesoro que pocos tienen la suerte de experimentar y compartir. Es la base de cualquier relación duradera y significativa, ya sea en el ámbito profesional o personal. Vamos a analizar un poco más de cerca. Por ejemplo, en esa broma del objeto que desaparece, ¿se acuerdan? Kerem tenía una habilidad increíble para hacer que las cosas simplemente se esfumaran, y la cara de desesperación de Ande, seguida de su risa al descubrir la artimaña, era impagable. Podía ser su teléfono, unas llaves, o incluso algo más elaborado que requería una búsqueda exhaustiva, solo para que al final apareciera en el lugar más insospechado. Y luego, en otra ocasión, Ande respondió con creces. Esa vez que, bueno, no quiero dar muchas pistas, pero digamos que involucró algo que no esperabas encontrar en un lugar tan inesperado. Podría haber sido un objeto decorativo en medio de una escena seria, o quizás un sonido sorpresa que irrumpe en un momento de profunda reflexión. Y la explosión de risas que siguió fue la confirmación de que la broma había sido un éxito rotundo, una demostración más de su ingenio y su capacidad para crear momentos memorables. Lo que más me gusta de ver a Kerem y Ande en acción es esa autenticidad. No intentan ser alguien que no son. Son ellos mismos con sus personalidades, sus manías y, por supuesto, su increíble sentido del humor. Y eso se transmite directamente a la pantalla, a ustedes, a nosotros. Nos hacen sentir como si estuviéramos allí, participando de la broma, riéndonos con ellos. Es esa conexión, esa empatía que se crea, lo que realmente importa. No es solo entretenimiento, es una conexión humana que nos recuerda la importancia de la alegría y la espontaneidad en nuestras propias vidas. Y no olvidemos la creatividad. Algunas de estas bromas no son simplemente un susto rápido. Implican una planificación, una estrategia, un plan de contingencia. Son verdaderas obras de arte del humor. Por ejemplo, esa vez que Kerem se hizo pasar por un, mejor lo dejamos para que lo descubran ustedes mismos viendo las compilaciones. Pero la dedicación y el detalle que ponen en cada broma son admirables. Podría haber sido una imitación perfecta de un personaje, o quizás una situación elaborada que requiere una actuación convincente. Y la forma en que logran mantener el secreto, el factor sorpresa, es simplemente genial. Requiere una coordinación, una comunicación sutil y una habilidad para mantener la calma bajo presión que son dignas de aplauso. Ahora pensemos en las lecciones que podemos sacar de estas bromas. Más allá de la diversión pura y dura, nos enseñan sobre la importancia de mantener viva la chispa en las relaciones. Ya sea amistad o pareja, un poco de humor, de juegos, de sorpresas, puede hacer maravillas. Nos recuerdan que la vida es demasiado corta para tomárselo todo tan en serio. Que a veces solo necesitamos reírnos de nosotros mismos, de las pequeñas absurdidades de la vida, y encontrar la alegría en los momentos inesperados. Estas bromas son un recordatorio de que la risa es un bálsamo para el alma y una herramienta poderosa para fortalecer vínculos. Y si son fans de Kerem y Ande, sabrán que estas bromas son solo una pequeña muestra de su gran química. Esa misma energía y ese sentido del humor se reflejan en sus interacciones, en sus proyectos y, sin duda, en la forma en que se apoyan mutuamente. Es un recordatorio de que en cualquier tipo de relación, el humor y la capacidad de jugar juntos son ingredientes esenciales para la felicidad y la longevidad. Nos muestran que incluso en medio de los desafíos de la vida profesional, siempre hay espacio para la ligereza y la diversión. Así que, para resumir, hemos revisitado algunos de esos momentos icónicos que nos han hecho soltar carcajadas hasta que nos han dolido las costillas, cortesía de nuestros talentosos y traviesos Kerem y Ande. Hemos visto cómo su ingenio, su complicidad y su inigualable sentido del humor se entrelazan para crear experiencias inolvidables, tanto para ellos como para nosotros, sus seguidores. Hemos sido testigos de cómo una broma bien ejecutada no solo genera risas, sino que también fortalece los lazos y crea recuerdos que perduran. Y lo más importante, hemos recordado la alegría que nos trae el humor en nuestra vida diaria y la importancia de mantener esa chispa de diversión en nuestras relaciones. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este recorrido. Ha sido un placer revivir estas travesuras con ustedes.
Espero que hayan disfrutado tanto como yo y que se lleven un pedacito de esa alegría contagiosa. Me encantaría saber cuáles son sus bromas favoritas de Kerem y Ande, o si tienen alguna anécdota similar que quieran compartir. Déjenmelo saber en la sección de asterisco comentarios, estoy ansioso por leerlos. Y si este vídeo les ha sacado una sonrisa, o mejor aún, una carcajada, no duden en darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también se sumerjan en esta ola de buen humor. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras próximas aventuras llenas de risas y diversión. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.